Hola a todos, hoy estamos nuevamente con Carlos Fernández. Ya saben, el tema de finanzas personales, nuevas preguntas de valor que me sirven a mí y a todos ustedes. Yo, sexto semestre de Ingeniería Industrial, Osvaldo Balmorín. Gracias, Osvaldo. Pues bienvenido y listos para platicar sobre finanzas personales. Claro, pues mira, hay algo que quisiera preguntarte que es cómo se puede gestionar de manera eficiente quienes no tenemos o no tienen ingresos fijos. Ok, fíjate que hay varias formas en las que no tienes que amarrarte a ciertos plazos para poder invertir. Una opción muy conocida son las OFIPOS como Nu, como Clar, Store y Walla. Estas opciones te permiten que tengas tu dinero como si estuviera en el banco, pero en lugar de tenerlo en el banco, lo tienes en una cuenta de inversión. Cuando quieras lo puedes sacar, no hay ningún problema, pero en vez de que ese dinero se lo des al banco para que el banco lo preste a través de tarjetas de crédito, a través de créditos hipotecarios y otras cosas que le hacen al banco ganar dinero, lo metes a una cuenta como esta y ese dinero que va a generar rendimientos te lo van a dar a ti. Las OFIPOS permiten generar esa riqueza porque no tienen que pagar la infraestructura que tiene un banco, las oficinas, el personal, etcétera. Entonces eso permite que te den a ti ese rendimiento. Y básicamente hacen lo mismo que los bancos. Agarran dinero y lo prestan. O sea, el dinero de dónde viene, pues de la gente. Entonces, por eso no es que esté en contra de los bancos, yo tengo tarjetas de varios bancos, pero es para que hagas transferencias, movimientos, que el dinero circule. Pero el dinero que tú vas a invertir, definitivamente dejarlo en un banco es la peor opción. Muy bien, y esto de los bancos y las tarjetas de crédito lo vamos a retomar muy seguramente en unas cuantas preguntitas, pero antes quiero hablar de una tendencia que está ganando popularidad, que se llama el compra ahora y paga después o Buy Ujú. Now, Pay Ok. Later. Como algunos quizá no sepan, es un método de financiamiento que permite a los consumidores adquirir productos de inmediato y pagarlos en cuotas sin necesidad de una tarjeta de crédito. Ahí mi Ujú, pregunta, ujú. ¿lo consideras una opción viable o es una trampa de endeudamiento y tenemos que correr? Fíjate que siempre va a depender de para qué quieres comprar esa cosa o ese servicio. Si tú quieres eso para generar más dinero, yo te diría que es una buena opción para financiarte. Yo prefiero las tarjetas de crédito. Te voy a decir por qué. Una tarjeta de crédito te da algo que se llaman puntos o cashback, que básicamente es dinero para que tú, por el simple hecho de ocuparla, recibas un porcentaje mínimo del 1, 1.5, a veces 2%, a veces más, pero es un dinero que al final del día pues, te están regresando porque ocupaste esa tarjeta. Entonces, si el financiamiento te permite que en lugar de ocupar ese sistema, lo ocupes con una tarjeta de crédito, yo prefiero la tarjeta de crédito. Además, te dan algunos beneficios. Por ejemplo, yo en mi tarjeta de crédito tengo la opción de ocupar las salas VIP del aeropuerto, de varios aeropuertos en varias partes del mundo. Tengo la opción de tener un seguro para mi casa sin que me cueste este seguro, no pago nada por ese seguro. Y si de repente requiero un plomero, requiero un cerrajero, algo así, me lo mandan y no me cobran absolutamente nada. Enseguida. Enseguida me lo mandan. Perfecto. Entonces, cada tarjeta de crédito tiene ciertos beneficios que son justamente con la intención de que pues, los usuarios las querramos ocupar y si en algún momento nos retrasamos con el pago, entonces ahí es el negocio del banco. Entonces ahí ellos nos cobran intereses y en esos intereses está su negocio. Pero si tú lo ocupas bien, si tú te sales de ese sistema de la gente que les paga y que pague el mínimo y pues que al final del día terminan pagando cantidades horrorosas a los bancos, y las ocupas bien y pagas a tiempo, entonces puedes aprovechar todos estos beneficios, incluido el financiamiento, porque algunas veces te dan 3, 6, 9, 12 meses sin intereses. Y bueno, aprovechas un financiamiento y todos los beneficios que te dan. Este sistema te diría que no es malo. La verdad yo lo desconocía, me imagino que es algo más reciente. ¿Me puedes recordar el nombre? Sí, Buy Now, Pay Later o en Ujú. español, compra ahora, paga después. Compra. Entonces, sí ubico que tiendas departamentales lo ocupan y es también un gancho pues, de marketing justamente para que la gente quiera comprar más y Claro. consumir más. Yo te diría que si es para que compres un vestido, una bolsa, una cartera, pues la verdad, salvo que tengas el dinero, pues no vale la pena. Yo te diría que los lujos y los gastos se pagan de contado y sin que te haga tambalear las finanzas personales. Pero si es algo que te va a ayudar para tu negocio, es algo que necesitas porque con eso vas a generar más dinero, etcétera. Ah, bueno, pues entonces sí aprovecha ese financiamiento. Si no es así, no recomiendo que ocupes este sistema porque al final del día es una forma eh, de meterse en tu cerebro para que gastes más y al final del día, tarde o temprano, lo vas a tener que pagar. Claro, ¿no? Y una de las ventajas de esto es el historial crediticio, que no lo necesitas, dado que no Ujú. necesitas la tarjeta de crédito.
Pero aquí yo tengo una pregunta. ¿A los cuántos años crees que sea perfecto iniciar con el historial crediticio? Mientras antes comiences mejor. Un buen historial crediticio permite que la tasa que te cobran de interés sea menor. Por ejemplo, si tú vas a comprar una casa, hay tasas que llegan hasta el 15-18% por año para pésimos pagadores y hay tasas que llegan 8-9% para buenos pagadores. Casi el Entonces, 10. de hecho menos. O sea, en estas tasas que te cobran, mientras más bajo sea, es mejor porque es lo que te van a cobrar a ti, por ejemplo, por un crédito hipotecario. Si eres un mal pagador, te cobran 15, 16, 17% al año. Si eres un buen pagador, te cobran 8, 9%. Entonces, tu historial crediticio bien construido siempre va a ser una fortaleza para todo, ¿no? Y también, por ejemplo, si tienes un negocio y necesitas 1 millón de pesos para iniciarlo y de repente tienes mal historial crediticio, pues nadie te quiere prestar. Pero si tienes un muy buen historial crediticio, entonces te lo prestan sin ningún problema y a una tasa menor. Entonces, yo te diría que el historial crediticio hay que construirlo desde que sacas el teléfono, desde que sacas lo que sea y pagues a tiempo, desde ahí se va calificando tu historial. Hoy en día con tu RFC, con tu CURP, todo eso se mete en una base de datos y a través de eso es como van determinando las instituciones qué tan buen pagador eres. Entonces, desde el inicio empieza con el pie derecho y a la larga las oportunidades se te van a ir abriendo si tienes un buen historial. Perfecto. Hablando de tarjetas de crédito, ¿cuáles son los top 3 errores más comunes que las personas cometen al usar tarjetas de crédito? Ok, el primer error que cometen al usar tarjetas de crédito es pagar el mínimo. El pagar el mínimo no quiere decir que estás pagando tu deuda, quiere decir que te están cobrando intereses, por eso que no estás pagando a tiempo, pero te dicen con esto te seguimos dando crédito. No estás pagando lo que tendrías que pagar. Entonces, ese es el primer error, pagar el mínimo. El segundo error yo te diría que sería pagarlo cuando no lo necesitas. O sea, una tarjeta de crédito tiene que servirte para financiar cosas que necesitas. En el momento que se vuelve un instrumento de gasto y no de ahorro, de inversión, de prosperidad, entonces estás cometiendo un error con tu tarjeta de crédito. Y el tercer error, irónicamente, con este que estoy mencionando, es no usarla. No usarla cuando sí la necesitas. Muchísima gente tiene acceso a una tarjeta de crédito y no la quiere sacar porque le dan miedo. O tiene tarjeta de crédito y de débito, pero dice, no, prefiero pagar con la de débito porque pues con la de crédito no me quiero endeudar. Es el peor error del mundo porque si tú pagas con la tarjeta de crédito, te regresan dinero a través de los puntos del cashback, te dan beneficios, puedes subir a niveles más altos de tarjetas de crédito que donde te den mejores beneficios. Y bueno, o sea, si no la usas, pues también te estás perdiendo de cosas valiosas que podrían servirte. Oye, no, pues muy bien. Yo había escuchado videos por ahí en TikTok, Instagram, Reels, mi For You page de TikTok, pero nadie me lo había explicado así. Gracias. Y ahora con esto, ¿cómo yo, en mi feed, mientras navego y así, puedo saber si el contenido que me están dando es confiable o no? Yo te recomiendo que cada vez que vas contenido de finanzas personales te metas a investigar un poquito a la persona que lo está diciendo, porque hay mucha desinformación y de repente hacerle caso a alguien que no sabe es lo peor que te puede pasar. Si tú te metes a investigar un poquito y das con que esta persona trabaja en instituciones financieras que están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o que trabaja únicamente con instrumentos como CETES o FIPOS que están regulados, entonces palomita. Si tú ves que además es un agente que está certificado para cualquiera de este tema de inversiones, de seguros, etcétera, entonces quiere decir que ya hizo una serie de preparaciones, que tuvo que pasar algunos exámenes para que estas instituciones lo pudieran certificar y pudieran decir, hey, él puede darles esta asesoría porque ya demostró ante nosotros las capacidades técnicas. Y número 3, pues bueno, que de alguna forma te haga sentido lo que te está comentando. Si de repente, independientemente de esto que te comento, es una persona que te dice, no, pues te voy a dar el 20 de intereses o el 30 y demás, invierte en esto. Por ejemplo, hubo un caso de una empresa que invertía en apuestas deportivas y fue un fraude enorme y además la empresa, para colmo de todo, estaba regulada. En teoría, daban intereses sobre apuestas que ellos determinaban a través de algoritmos en donde ganabas dinero. Esto a mí, en lo personal, pues claro que no me hace sentido. Pero a mucha gente le hacía sentido y entonces invirtieron en eso y esta parte de querer esa satisfacción de ganar mucho con poquito y con poco esfuerzo, pues es lo que lleva a mucha gente a perder su lana. Entonces yo te diría que si quieres encontrar una persona que te ayude a invertir, primero que nada que trabaje con instituciones reguladas. Número 2, que esté certificado. Y número 3, que te haga sentido lo que está diciendo. Claro, perfecto. Gracias. Ahora, con la inflación y todos estos cambios económicos constantes que hoy en día vivimos en la volatilidad, ¿qué estrategias recomiendas para que las personas protejan su dinero y mantengan su poder adquisitivo?
Para protegerte de la inflación, lo más importante es que tu dinero circule y que tu dinero se invierta. Si tú lo inviertes abajo del colchón, cada año estás perdiendo, por ejemplo, el último año estuvo como en el 5% la inflación. Tenías 100 pesos, ahora puedes comprar lo que compran 95. Así funciona la inflación. El único instrumento que puedes ocupar para que la inflación no te afecte es invertir tu dinero. Puedes invertirlo en instrumentos de poco riesgo, de mediano riesgo, de mucho riesgo, pero inviértelo. El dinero no se debe de quedar estancado. Y, por ejemplo, una opción son CETES, otra opción son SOFIPOS, otra opción son seguros como planes personales para el retiro o como los planes educativos para la educación de los hijos o incluso instrumentos para invertir en bolsa de valores a través de aseguradoras. Hay un chorro de opciones, pero el dinero para que no pierda su valor a través de la inflación se tiene que invertir sí o sí. Perfecto. Oye, y ahora que mencionas eso de los seguros educativos, fíjate que yo creo de mi círculo, 5 de cada 10 personas de mis amigos me han hablado de estos seguros educativos, pero así a grandes rasgos, porque ellos no lo pagan, lo Claro. pagaron sus padres, pero yo me quedé con la duda. La verdad, no le pregunté ni a ChatGPT, ni lo busqué en TikTok. Entonces, ¿podrías, por favor, preguntarme? Digo, Claro. responder. Mira, los seguros educativos es lo que le ayuda a muchos compañeros tuyos del TEC de Monterrey a poder estar ahí independientemente del nivel de ingresos de sus papás. Independientemente de si tenían más lana, menos lana, de si tuvieron temporadas altas o bajas. Un seguro educativo es un instrumento formal de ahorro que tú abres desde que tus hijos son pequeños, idealmente desde que tienen 0 años, 1 añito. Lo puedes abrir más adelante, pero eso es lo ideal. Y que te van a generar ahorro y rendimiento. Entonces, te funcionan en 3 sentidos. Número uno, si tú llegas a la edad de los 18 años con bien y todo está bien, pues te van a dar más o menos el doble del dinero que tú invertiste. Entonces, si invertiste 1 millón, te van a dar 2, si invertiste 2, te van a dar 4, etcétera, dependiendo de la edad en la que hayas iniciado. Número dos, te van a proteger a ti y a tu familia en dado caso de que tú, que eres el proveedor, tengas algún accidente o enfermedad que te genere invalidez. Entonces, si tienes algún accidente que genere esto, te van a dar a ti una cantidad, por decirte algo, 3 millones de pesos, y cuando tu hijo llegue a los 18 años, le van a dar la cantidad que tenías pensada que él obtuviera a sus 18, por decirte algo, 3 millones de pesos. Entonces, ahí tienes esa protección y además estás protegido por fallecimiento. Entonces, si llegas a fallecer, le dan 3 millones de pesos a tu familia y cuando tu hijo llega a los 18 años le vuelven a dar esos 3 millones de pesos. Entonces es una forma de blindar su educación para que pueda estudiar en las mejores escuelas contigo, si llega con bien, sin ti, si falleces o a pesar de ti, si tienes un accidente o enfermedad que te genere invalidez. Entonces, esto va dirigido a padres de familia, podríamos decir. 100%. 100%. Oye, ¿y el riesgo de esto? El riesgo de esto es, te diría, mínimo por no decirte nulo, porque al final del día son seguros y por eso es que son tan seguros. Además, son inembargables. Entonces, esto también blinda incluso la parte financiera. Si tú tienes mucha lana, pero pues en algún momento algo salió mal y te congelan las cuentas, lo que sea, este dinero es inembargable. Entonces, también te blinda la parte financiera. Pero son muy seguros porque las aseguradoras son las instituciones financieras más sólidas que hay en México. Históricamente han quebrado 4 aseguradores a lo largo de la historia de México y lo que ha pasado es que otra aseguradora absorbe los compromisos que tiene la aseguradora y entonces cumple al pie de la letra lo que habían contratado. Esto no pasa ni en los bancos, por ejemplo, Banco FAMSA quebró en 2020 y mucha gente que tenía más de 3 millones y medio ahorrado ahí perdió su lana, toda su lana, o sea, bueno, de 3 millones para adelante porque pues no están protegidos por el seguro que da el IPAP, que te protege hasta 3.5 millones de pesos. Eso no te va a pasar con una aseguradora. Las aseguradoras tienen algo que se llama característica de solvencia, que es una petición que les hacen para poder ser aseguradoras en las que tienen que tener por lo menos el doble de la lana en sus reservas de lo que están asegurando. Entonces, si tienen asegurados, por decirte algo, 3,000 millones, tienen que tener 6,000 millones. En el caso de GNP, que es con la que más trabajamos nosotros, tiene el triple. Entonces, pues si tienen asegurados 3,000, tienen 9,000 millones. Entonces, eso te da una certeza de que pues la lana va a estar ahí para cuando tú lo ocupes, ¿no? Y hay otras aseguradoras muy buenas como Allianz, Seguros Monterrey, Inbursa, Qualitas, por ejemplo, para autos. Hay muchas opciones. Nosotros trabajamos con varias aseguradoras. Ahorita estamos justo en las oficinas de GNP, que es con la que más nos gusta trabajar, pero la realidad es que las aseguradoras son muy sólidas, son extremadamente sólidas y eso permite que tu dinero en esos seguros sea muy protegido. Sí, casi del Es correcto. 0.0001, ¿no? Es correcto. Oye, y ahora una pregunta que me interesa a mí y quiero pensar que
a varios de los que tienen mi edad. ¿Crees que es posible así, la neta, jubilarse antes de los 40 años? Mira, en realidad de ser posible, claro que es posible. La pregunta sería, ¿cómo llegas a esa posibilidad? ¿Cómo puedes hacerlo? Em, la principal forma de llegar a esto, pues obviamente es a través de inversiones, ¿no? A través de la libertad financiera, es decir, que trabajes por gusto, porque todavía tienes energía, porque te divierte, pero no por necesidad. Que no trabajes porque pues tienes que pagar la renta o porque tienes que pagar la escuela de los niños o alguna cosa así. ¿Cómo puedes llegar a esto? En realidad, pues hay diversas formas. La realidad es que mientras más inviertas y mientras mejor controles tus gastos y tus finanzas, pues mejor oportunidad tienes de hacer esto. Claramente te diría que para la mayoría de la gente no es posible, porque por más que tengas rendimientos, por ejemplo, Warren Buffett tiene un promedio del 22.5% de rendimiento anual y es el inversionista históricamente más próspero de Wall Street. Entonces, si un cuate como él tiene este tipo de rendimiento, ¿qué nos hace pensar a los mortales que podemos tener un rendimiento cada año del 50 o del 100%? Es decir, que meta 100,000 pesos y que me den 200,000? La realidad es que eso te lo da, por ejemplo, un negocio en el que hay que trabajar, hay que poner tu expertise, tu conocimiento. Conforme te preparas más, puedes encontrar formas más inteligentes de hacerlo, pero al final del día no te has retirado. Entonces, yo te diría que claro que hay mucha gente que a los 40 años, también gente que a lo mejor recibió una herencia y metió a trabajar esa lana y a lo mejor lo puede hacer, pero digamos que para el grueso de la población, pues no es que sea imposible, es que a lo mejor no es factible que conserves el nivel de vida únicamente con ciertas inversiones, ¿no? Y ahí pues podemos encontrar varias aristas, ¿no? Gente que a lo mejor invierte en negocios, en donde obviamente un negocio tiene un nivel de riesgo muchísimo más alto que cualquier inversión, pero también tiene un potencial muchísimo más alto, ¿no? Y podríamos irnos por varias vertientes, pero eh, digamos que para hacer una respuesta concreta te diría, claro que es posible, no es imposible, pero no es, digamos, lo más común, lo más factible para el grueso de la población. Ok, perfecto. Oye, pasando a otra sección sobre propiedades. Hoy Ujú, en día, bastantes personas prefieren rentar ujú. en lugar de comprar. ¿Qué opinas de eso? Para ti, ¿qué es lo mejor? ¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Rento o compro? Yo soy uno de esos que prefiere rentar que comprar. Muchos expertos inmobiliarios, que su negocio es el tema inmobiliario, te van a decir que es recomendable comprar. Yo te voy a explicar mi por qué. Más o menos una propiedad que tú compras te da más o menos un 8% de rendimiento, independientemente de la plusvalía y demás, que también ahí son otros factores. Si le metes a un lugar en donde haya una plusvalía que tú por tus conocimientos y tu expertise determinas que va a subir muchísimo, bueno, eso ya es una persona que tiene esa expertise. Pero una persona normal que compra en preventa y demás, a lo mejor si rentas tu propiedad, pues vas a estar recibiendo ese 8%, 9%, 10%. Sí, y además tienes muchas aristas. Por ejemplo, ¿qué tal que hay algún problema en la estructura? ¿Qué tal que hay que reparar alguna cuestión, alguna tubería? ¿Qué tal que la persona a la que se lo rentas no es buen pagador? ¿Qué tal que hay que aventarse un juicio? ¿Qué tal que muchísimas cosas que se nos pueden ocurrir? Y en cambio, si tú lo metes, por ejemplo, hoy en día en CETES, pues traes un promedio, ahorita la tasa está en 9.9%, ¿no? Y es muy seguro CETES. Si yo lo meto, por ejemplo, en fondos indexados, como S&P 500, como Dow Jones, como Nasdaq, pues puedo alcanzar un 14-15% en un año. Y también son, digamos, aunque es renta variable, son más protegidos, ¿no? Es menos el riesgo que hay. Si tú lo metes incluso a un seguro, por ejemplo, un PPR, un plan de ahorro para el retiro, pues traen promedio entre del 8, 9, 10%, digo, aunque es a largo plazo, pero si fuera para ese fin, y además deduces impuestos, y además no te cobran impuestos cuando sacas la lana, y un chorro de cosas. Entonces, yo desde mi punto de vista, la mejor opción para invertir tu lana, dependiendo de la cantidad que tengas, es diversificarla. Yo te puedo decir que yo tengo inversiones en bienes raíces, pero es una parte de mis inversiones. Yo tengo un terreno en Hidalgo, por ejemplo. Entonces, eso es parte de mi inversión. Pero tengo otra parte en CETES. Tengo otra parte, por ejemplo, en estructura de mi negocio. Tengo otra parte en Sofipos como Nu. Tengo otra parte en el seguro educativo de mi hija, que eso no lo pongo en juego por nada del mundo. Tengo otra parte en mi plan de ahorro para el retiro. ¿Me explico? Entonces, Ok. y no te creas que soy rico, millonario ni nada, pero tengo mis inversiones diversificadas en todo esto. Yo te diría que empecé a diversificar mis inversiones en esto antes que lo del terreno. Para mí lo del terreno sería una opción
digamos, después de haber tenido tu plan de ahorro para el retiro, si tienes hijos después del seguro educativo, después de haberle metido un poquito a lo mejor en bolsa, en fondos indexados, a lo mejor de haberle metido en CETES, en SOFIPOS. Entonces, depende de cada persona, de su nivel de ingresos, de lo que tenga para invertir, pero sí es buena opción con estas diversificaciones que comentamos. Ok, muy bien. Oye, y de todo esto, ¿a los cuántos años tú empezaste con esta diversificación del portafolio? Fíjate que lo más interesante es que en cuando tengas oportunidad, aunque ganes poquito, empieces a ahorrar. Lo primero en lo que hay que invertir cuando ya juntas una lana es en ti. Que tú te puedas meter a un curso de capacitación, que tú te puedas meter a un curso, por ejemplo, de ventas, a un curso, por ejemplo, técnico para saber cómo ocupar la cámara, cómo tener un mejor encuadre, dependiendo de lo que tu carrera exija, en finanzas, etcétera. Eh, Eso es para tu edad. ¿Tú qué edad tienes, por ejemplo, Osvaldo? Yo 20 años. 20 años. A tus 20 años yo te diría que la mejor inversión es en ti. Ya una vez que tienes la lana para invertir en ti o que tienes el apoyo de tus papás y demás y que puedes invertirle en todo esto, entonces ya buscaría una opción que me permitiera tener flexibilidad en mi dinero. Por ejemplo, una SOFIPO. Una SOFIPO como Nu, como Story, que me comentabas Sí, correcto. que ya estabas, como CETES, algo así por el estilo. Ya el siguiente nivel sería, oye, ya estoy ganando dinero, ya tengo a lo mejor 25 años, ya estoy ganando lana de manera consistente, estoy a una excelente edad. En lugar de irme a la fiesta y el pachangón, que a lo mejor sí puedo ir, pero sin derrocharme toda la lana, le voy a meter una lanita a mi retiro. O sea, tarde o temprano voy a llegar. Mientras antes empiece a ahorrar para mi retiro, más dinero me van a dar. Hay un ejemplo que yo pongo siempre que es ahorrando 10,000 pesos por 10 años, te van a dar 1,000,000 de pesos. Si tú lo ahorras a los 30 años, a lo mejor te dan más o menos como 12 millones. Si tú lo ahorras a los 40, te van a dar como 7. Si tú lo ahorras a los 50, te van a dar como 3. Si tú lo ahorras a los 25, pues te va a dar a lo mejor como 18, 20 millones. Entonces, vas a pagar por 10 años la misma cantidad. ¿Por qué recibir 3 millones cuando puedes recibir 20? Claro. Si tienes la capacidad y la posibilidad de hacerlo. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero si uno, en vez de esperarse a que tenga 30 años para poder meter esos 10,000, desde los 23, 24, 25 años le empiezas a meter 2,000, vas a tener mejores resultados que una persona que le mete 4 veces eso a los 40 años. Entonces, en cuando tengas oportunidad, pues hay que hacerlo. Yo te diría que primero inviertas en todo esto y paso a paso vas a encontrar la forma más inteligente de hacer crecer tu dinero. Perfecto. Pues me parece que hemos cubierto todas las preguntas que traía aquí. Pero Pues muchas gracias. No sé si haya por ahí alguna pregunta que nos quieran hacer de el live que estamos haciendo en TikTok. Pero bueno, de todas formas agradecerles mucho a ustedes, a los amigos del TEC de Monterrey, mandar un saludo a la Fundación Suaguayo, un abrazo y pues nos vemos en el siguiente podcast. Perfecto.